Bueno, mi nombre es Jonathan Felipe Bustos, soy del grado 11 y les vengo a exponer a sustentar del código 41 al 60 del artículo 41 al 60 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, el artículo 41 es el registro de ingreso de trabajadores. Como primero, los empleadores que tengan su servicio, o sea, que las personas que contraten 5 personas y que no hubieran celebrado contrato escrito o no hubieran expedido el carnet, deben llevar un registro de ingreso de trabajadores firmado por las dos partes, donde se consignan al menos los siguientes puntos. A. La especificación del trabajo y el sitio de donde ha de realizarse. B. La cuantía y la forma de remuneración. C. La duración del contrato. Bueno, ya el segundo punto es si durante la vigencia del contrato se modificaren algunas de las especificaciones antes dichas. Estas modificaciones deben hacerse constar en registro separado con referencia a las anteriores. De estos registros deben expedirse copia a los trabajadores cuando lo soliciten. El registro de ingreso puede extenderse y firmarse en forma colectiva cuando se contratan a la vez varios trabajadores. O sea que si uno ingresa a una empresa o cuando uno tiene la empresa y tiene más de 5 trabajadores o los 5 trabajadores tienen que, por decir, así, si no les va a entregar lo que decía ahí que era el contrato escrito ni el carnet que lo hace como perteneciente o trabajador de la empresa de nosotros, toca firmar un papel en donde, como otro contrato de trabajo, sí, pero no, o sea, se especifica cosas que dijeron ahí, la duración del contrato y a qué se va a dedicar cada uno de los trabajadores. El artículo 42. Correcto. Perdón, Jonathan. Ojo con esa parte. Es indispensable que para evitarse ustedes cualquier tipo de demanda como empresarios, es importante que ustedes entreguen copia del contrato de trabajo, entreguen el carnet correspondiente a la empresa, entreguen todos aquellos elementos esenciales para evitarse en determinado momento cualquier tipo de inconveniente. ¿Qué sucede? Digamos que a algún trabajador le ocurrió un accidente por estar haciendo labores que no correspondía. Entonces, ante una demanda de esas, ¿qué sucede? Él puede ir a alegar, no, es que a mí cuando yo llegué aquí me dijeron que yo tenía que hacer de todo y yo fui y lo hice. Muéstrame su contrato de trabajo. No, a mí nunca me dio, a mí mi patrón nunca me dio contrato de trabajo. Ahí automáticamente la ley se va a poner en favor del trabajador y en contra de ustedes. Porque, ¿qué quiere decir? Que evidentemente él sí él tenía que hacer ese tipo de obligaciones y ustedes en ningún momento como empleadores le dijeron que no. Mientras que si está dentro del contrato de trabajo especifica las funciones que va a realizar, si él se accidenta, ustedes pueden alegar, qué pena, pero yo no lo mandé allá. Y mire que su contrato de trabajo reza y usted tiene una copia que usted no tenía que hacer eso. Entonces, se van a salvar de muchas demandas de grandiosa cuantía. Entonces, para que tengan presente esa parte. ¿Listo? Muy bien, Jonathan. Siga. Listo, profe. Bueno, el artículo 42, certificación del contrato. Cuando se ocupen menos de cinco trabajadores y no se haya celebrado contrato escrito, los empleadores, a solicitud de los trabajadores, bien directamente o por conducto de las autoridades administrativas del trabajo, deben expedir una certificación de contrato en donde hagan constar
por lo menos nombre de los contratantes, fecha inicial de la prestación del servicio, naturaleza del contrato y su duración. Si el empleador lo exige al pie de la certificación, constar, se hará constar la declaración de conformidad del trabajo o sus observaciones. Bueno, o sea que lo que decía el profe, que nosotros tenemos el derecho de pedir el contrato de trabajo como tal, y en caso de que no nos lo den, es mejor tener esto que decía acá, que era nosotros mismos pedir como una hoja firmada por quien nos hizo el contrato, por la empresa, y esto de que cuando inicia los nombres de los contratantes, bueno, y eso. El artículo 43. Cláusulas ineficaces. En los contratos de trabajo no producen ningún efecto las estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación del trabajador en relación con lo que establezca la legislación del trabajo. Los respectivos fallos arbitrales, pactos, convenciones colectivas y reglamentos de trabajo y las que sean ilícitas o ilegales por cualquier aspecto, pero a pesar de la ineficacia de estas estipulaciones, todo trabajo ejecutado en virtud de ellas que constituya por sí mismo una actividad lícita. Da derecho al trabajador de reclamar el pago de sus salarios y prestaciones legales por el tiempo que haya durado el servicio hasta que esa ineficacia haya reconocido o declarado judicialmente. O sea que, por decir, en caso de que no nos den un contrato de trabajo y nosotros por andar pensando quién saben qué, se nos olvidó pedir esta hojita que les decía antes que tenía que ir el inicio del contrato, los nombres de los contratadores y de los trabajadores, aún así tenemos el derecho de que nos paguen, pero si llega a haber un problema legal, la que se lava las manos es la empresa por nosotros no hacer firmar el contrato de trabajo o la hojita que les estaba diciendo. Entonces, sí tenemos el derecho de que nos paguen eso por haber prestado nuestros servicios, pero si no hay un papel en donde diga si esta empresa está comprometida por los servicios prestados por, un ejemplo, Haider Ariza no sé, mantenimiento a tal edificio, si no se establece ese contrato, si llega a pasar un problema, la empresa se puede lavar las manos y salimos jodidos nosotros. Artículo 44. Salen fregados. Ojo con el vocabulario. Listo, bro, salen fregados. Artículo 44. Cláusula de no concurrencia. La Corte Suprema de Justicia, mediante el 18 de julio de 1973, la estipulación por medio de la cual un trabajador se obliga a trabajar en determinada actividad o a no prestar sus servicios a los competidores de su empleador. Una vez concluido su contrato de trabajo, no produce efecto alguno. Sin embargo, es válida esta estipulación hasta por un año cuando se trate de trabajadores técnicos, industriales o agrícolas, en cuyo caso debe pactarse por el periodo de abstención una indemnización que en ningún caso puede ser inferior a la mitad del salario. Profe, ¿me ayuda con este? Claro. Entonces, la cláusula de no concurrencia, primero que todo, está fijada por la Corte Suprema de Justicia desde el año 73. ¿Y qué quiere decir con eso? De que yo como empleador, si yo tengo contratado a Haider, por ningún motivo yo puedo obligar a Haider a que realice una determinada actividad. Por ejemplo, si a él lo contraté como publicista
yo a él no le puedo decir, bueno, hermano, hoy le tocó barrer la empresa, hoy le tocó hacer aseo a la empresa porque despedí a la señora de servicios generales. Así que como usted veo que no está haciendo nada, vaya a ver, hacer el aseo de las oficinas. No, no puedo obligarlo, no puedo tomar acciones que atenten contra su contrato de trabajo, porque él divinamente, como trabajador, podría ir a demandar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, el 44 sigue siendo, o sea, es el mismo, pero otra partecita. La estipulación por medio de la cual un trabajador se obliga a no trabajar en determinada actividad o a no prestar sus servicios a los competidores de su patrono una vez. Ay, güey, madre. Acá, bueno, acá decía que, bueno, en base a todos estos artículos van es con el contrato de trabajo. Por decir, con lo que decía el profe, o sea, si en el contrato de trabajo dice que Haider es, no sé, de mantenimiento, o sea, tienen que ser cosas de mantenimiento, tampoco lo van a poner de mensajero en la empresa, porque pues su contrato no dice eso. A eso es lo que va este artículo 44, que eso es lo que como que lo ayuda, que su jefe no lo pueda obligar a prestar servicios de mensajería si usted es de mantenimiento. Un ejemplo. Bueno, el artículo 45. Ay. Duración. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una hora o labor determinada, por un tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo, ocasión accidental o transitorio. Ocasional, accidental o transitorio. Bueno, este artículo es lo mismo ¿qué? O sea, lo que les decía que todo esto tiene que ir en el contrato de trabajo, por decir, si dice por un año y ya pasó el año, es posible que la empresa se lo renueve o le diga, no, ya no queremos más de sus servicios. Entonces, por eso es de tanta importancia que todo esto esté escrito o aclarado en el contrato de trabajo. O hay también contratos que son indefinidos, pero pueden ser bien o no tan buenos porque en el momento en que la empresa necesita un recorte de personal o algo así por el estilo, entonces casi siempre los que sacan primero son los que tienen contrato indefinido, porque a cualquier momento la empresa los puede despedir, porque así está aclarado en el contrato de trabajo de esa persona. En el artículo 46, contrato a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de sus partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicial pactado, y así sucesivamente. No obstante, bueno, el segundo punto del artículo 46, no obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, así sucesivamente. Parágrafo. En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que este sea. O sea que, por decir,
Si nosotros tenemos un contrato de término fijo de 3 años y 30 días antes de que se cumplan esos 3 años de contrato no se manifiesta la empresa, se toma como que se renueva, o sea, por otros 3 años. Y así sucesivamente hasta que ya hace 30 días o hasta que ya 30 días antes de que se acabe el próximo contrato, la empresa diga, bueno, muchas gracias por sus servicios prestados, ya por este y este motivo no vamos a contar más con sus servicios y bueno, lo liquidan, etcétera. Correcto, Y se, pero recuerda que eso debe ser totalmente por escrito, ¿no? No puedo sí, profe, no puedo decirle, llamarlo y decirle verbalmente, sabe que su contrato de trabajo ya no termina, ya termina, entonces no contamos más con sus servicios. No, tiene que ser por escrito y 30 días antes. Si usted sí, se pasa de los 30 días y le está avisando 15 días después de la fecha, o sea, ya se faltándole renueva 15 otra días vez. para terminar, como se diría en el argot popular, se fregó porque ya el contrato automáticamente se renueva Se renueva, y sí. ahí ya no puede hacer absolutamente nada. Bueno, y el segundo punto, que también está claro ahí, dice que si es inferior a un año o un año, o sea, se puede prorrogar, sí, si no se presenta la empresa 30 días antes de que se cumpla ese contrato por un año, pero solo se puede prorrogar 3 veces. O sea, trabajarían 3 años y ahí ya la empresa toma cartas en el asunto. O sea, si ustedes hacen un término fijo por un año, que se acabe ese primer año, 30 días antes no se pronuncia, o sea, se le renueva, pero tiene un máximo de renovaciones de tres veces. Si me hago entender, o sea, no se puede renovar más de 3 veces el código inferior o de un año. Una pregunta, Jonathan. ¿Todo el mundo está Señor, entendiendo esa parte que está explicando Jonathan, que es sumamente importante? ¿quién no entiende? Para La verdad, yo sí. explicarlo. Sí, sí, Yo sí. entendí. Sí, todo claro, todo claro. Bueno, continúa. Si no entienden, preguntan. Y si no sé, buscamos. ¿Listos? Sí. Bueno, vamos con... Bueno, el artículo. Profe, vea que ahí dentro de, por decir, esto es copiado y pegado, ¿sí? De donde usted del link que usted nos mandó. Pero por decir, vea, este es el artículo 46 y este es que artículo cuarto, o sea, artículo cuarto del artículo 46 o algo así, o punto 4 del artículo 46. Como el punto cuarto del artículo 46. Ah, listo. Bueno, entonces, contrato a término fijo, seguimos. El contrato de trabajo de término fijo debe constar siempre por escrito y su duración puede ser inferior a un año, ni superior a 3, pero es renovable indefinidamente. Cuando se trate de labores ocasionales o transitorias, de reemplazar temporalmente el personal o ocasiones o en uso de licencia, de atender el incremento de la producción, al transporte o las ventas o de actividades analógicas. Análogas. Circunstancia que se... Señor, Análogas. eso, análogas. Y donde análogas circunstancias que se hará constar siempre en el contrato. El término fijo podrá ser inferior a un año. Listo. Ahí en esa parte, Jonathan, ¿cómo la interpretaste tú? Por decir, lo que decía en el punto anterior era, si la empresa no se llega a pronunciar 30 días antes de ya sea el contrato de un año o de 3 años, pues se renueva. A diferencia del de 3 años que es indefinida, o sea, se puede renovar las veces que la empresa no, 30 días antes de que se acabe el contrato, no se pronuncie. Y la de un año solamente se puede renovar 3 veces si la empresa 30 días de que se acabe el contrato no se pronuncia. Pero si la empresa se pronuncia, ya sea cuando para renovarlo o para
la terminación del contrato, se puede hacer las veces, o sea, se puede renovar cualquiera de los dos contratos, ya sea el mínimo o el máximo, indefinidamente, o sea, las veces que la empresa lo decida. Bueno, esa parte está bien, pero en cuanto al ítem 2, ¿a qué se refiere? Ojo, ojo con esta parte, porque generalmente las empresas, cuando hay unas vacaciones o hay una licencia por X o Y motivo, sea por enfermedad, sea por maternidad, que eso lo tiene otra persona que explicarnos la parte de las licencias de maternidad, eh, generalmente o se busca una persona que reemplace temporalmente a la que se fue de vacaciones o de licencia, a la cual se le debe hacer también un contrato por escrito, especificándole de qué tiempo a qué tiempo va, por qué se le hace ese tipo de contrato, o sea, una serie de parágrafos diferentes al contrato normal para que esta persona después, más adelante, no vaya a tomar de pronto acciones legales de decir, no es que a mí cuando yo entré a mí no, nunca me dijeron que era por un periodo de vacaciones de 15 o un mes o que era por una licencia de 3 meses, sino a mí me dijeron, no, usted va a trabajar y entonces ahorita que no, que ya tengo que irme porque ya llega la persona. Entonces hay que dejar muy claro y estipular las normas y las formas que nosotros vamos a implementar cuando contratamos un trabajador. Ojo, todo debe estar por escrito y especificado en el contrato de trabajo. Y eso ya lo vimos cuando llenamos el contrato de trabajo. Si no estipula, Profe, dime. por decir, si alguno de nosotros nos llegase a contratar una empresa así para reemplazar a uno de sus trabajadores que se fue de vacaciones, ¿cierto? Pero por decir en el contrato no dice tal vez, no sé, un mes o 15 días, pero no dice que es por ese término de reemplazar a una persona que se fue de vacaciones. Ahí No se porque, puede llegar a reprochar o a pelear, ¿no es no cierto? porque si especifica que el contrato de trabajo que usted va a cumplir es por un mes, entonces se entiende que fue por algún tipo de licencia. O sea, sí está especificando que su contrato no es sino por un mes. Y Ah, cuando, ahora, ahí es donde viene las excepciones del contrato, del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Por qué? Porque nos dicen que los contratos a término fijo se deben anunciar con 30 días de anticipación si va a ser o no renovado, ¿cierto? Pero cuando es por una licencia, por unas vacaciones, si es por un mes, ¿cómo le voy a anunciar? O sea, yo no puedo llegar y decirle, hoy firme y de una vez pasarle la carta que dentro de 30 días, no. Ahí hay una excepción estipulada que dice que para contratos temporales, porque eso es un contrato temporal, ¿sí? De términos muy mínimos en cuanto a tiempo, entonces se le debe decir al trabajador y estipulárselo dentro del contrato de trabajo que el presente contrato finaliza en el periodo establecido anteriormente. Entonces, si dice en un mes. Ya que después haya quedado conforme el empleador con el trabajador, entonces ya entran a negociar otra parte, pero hay que dejarle estipulado para que después él no vaya a decir, no es que a mí no me pasaron la carta con 30 días de anterioridad, entonces mi contrato se me renueva. No, porque eso es una excepción que se presenta sobre esa parte. ¿Listo? listo, profe. Listo. Bueno, el tercero, ya creo que entendieron, pero ¿qué? O sea, trata lo mismo que la anterior. Dice, si antes de la fecha del vencimiento del trabajo estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con antelación no inferior a 30 días, se entenderá renovado por un año y así sucesivamente. Pues ya les expliqué esto. El cuarto. En el contrato, en el contrato que se celebre con empleados altamente técnicos o especialmente calificados,
Las partes podrán acordar prórrogas inferiores a un año. O sea que si, bueno, si nosotros somos, o sea, si es un trabajo donde ya por decir tenemos los títulos o algo así, entonces se podrá definir si es a menor tiempo que un año. El artículo 47, duración indefinida. El contrato de trabajo no estipula término fijo cuya duración no es a término fijo o cuya duración no esté determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio. Será contrato a término indefinido. 2. El contrato de término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia de trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por determinado mediante aviso escrito con la antelación, no inferior a 30 días, para que el empleador lo reemplace en caso de no dar el aviso oportunamente o de cumplirse solo parcialmente. Se aplicará lo dispuesto en el artículo octavo, numeral séptimo 7 para, para todo el tiempo o para el lapso dejado de cumplir. Bueno, entonces acá dice que si a nosotros nos llegasen a contratar indefinidamente, o sea, si se contrató por decir para lo de, si es indefinido y es para el reemplazo de un trabajador de que se tomó vacaciones, bueno, el caso tal es que se cumplió el día, los días en que el trabajador ya debería regresar, pero, pero por X o Y motivo le pasó algo, no volvió, se enfermó, algo así. Entonces se sigue, o sea, las causas que llevaron a ese contrato están vigentes aún, ¿sí? Porque no ha llegado como el trabajador que le estaba reemplazando. Entonces, ahí sigue el contrato indefinido hasta que llegue ese trabajador. Ok.